Muy bien, pues tenéis abierto el pasaje, ¿no?, que os propuse. El pasaje de Primera de Corintios. Vamos a leer ahí unos versículos y después meditaremos en ello y entenderéis por qué he titulado hoy este pasaje, esta enseñanza, Pico y Pala. Vamos a leer el pasaje, oramos y meditamos en la palabra. Dice así, la palabra del Señor: haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿no? Eso es lo que da título a este pasaje. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice el versículo 1 del capítulo 1. Curiosamente, este versículo creo que encaja perfectamente en lo que acaba de decir Pablo. Pero bueno, cuando dividieron la palabra en versículos y capítulos, lo dejaron justo empezando el siguiente pasaje, ¿verdad? Pero vamos a terminar ahí, donde Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué no nos ponemos en pie una vez más? Oramos al Señor y pedimos al Señor, al Espíritu Santo, que en esta mañana nos hable, nos ministre, nos enseñe, nos corrija, nos instruya, todo lo que solo la palabra del Señor puede hacer en nuestras vidas, si estamos lo suficientemente receptivos y atentos. El Señor cumplirá su propósito con su palabra. Señor, gracias. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias te damos porque tenemos libertad en este lugar para abrir las Escrituras, Señor, para aprender de ellas, para ser ministrados, Señor, a través de ella y de la influencia del Espíritu Santo, que es lo que te pedimos en este momento, Señor. Que tú hables de forma personal a cada uno de nosotros, los aquí presentes. Señor, que nos ayudes a estar lo suficientemente expectantes, atentos, para no perdernos aquello que tú pensaste, Señor, que en esta mañana necesitamos escuchar, y que será de edificación, de alimento, de dirección para nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos que hoy no pueden estar en este lugar por distintos motivos, guárdalos, bendícelos, Señor, protégelos. Y aquellos que están en situación de enfermedad, te pedimos: extiende tu poderosa mano sanadora sobre sus vidas, Señor. Ayúdalos y fortalece a cada uno de tus hijos, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomar asiento, iglesia, por favor. Muy bien. El título de este mensaje, como veis, he titulado este pasaje Pico y Pala. Y realmente no era la intención. El viernes, cuando estaba preparando el mensaje, tenía otro título en mi cabeza. Se iba a titular Hasta el infinito y más allá. Porque sabía que os iba a sonar a algo muy conocido, ¿no? Algo que de hecho está ahora muy presente. Y bueno, me encajaba porque tenía que ver, a lo largo del pasaje, de la enseñanza vais a ver que tiene que ver más con que permanezcamos, con que no abandonemos hasta el finito y más allá. Era un poco la idea. Pero resulta que ayer estuvimos haciendo aquí trabajo de jardinería, aquí en el frente de nuestro edificio. Y pues trabajando en ello, queríamos allanar una parte del terreno, emparejarlo, quitar mucha maleza, plantas que ya estaban secas, ¿no? Y queríamos pues ponerlo más despejado, que se viese más organizado. Y estuvimos con un grupo de hermanos. Gracias, hermanos, los que estuvisteis conmigo pasando calor allí, ¿verdad? Y descubrimos que cuando al terreno no le pones agua, ¿verdad? Y si lo pisas, está endurecido, ¿verdad? Y entonces
nuestro buen jardinero Iñaki me mandó a trabajar en una zona. No sé si lo hiciste aposta, hermano, ¿verdad? La más dura que había. No, es broma, la elegí yo. Porque queríamos quitar un montículo que se veía un poco feo, ¿no? Se veía un poco desajustado. Vamos a rebajar esto. Entonces me fui yo con una herramienta, ¿no? Pues con un rastrillo y con una asada, se dice aquí, ¿no? En España, ¿no? En los países latinos, asadón, por lo menos en Colombia, ¿no? Aquí se dice pala, en Colombia también, pero hay países latinos donde se dice garlancha. No sé por qué esa palabra, ¿verdad? Los colombianos sabéis que eso se llama así. Traiga la garlancha, y es una pala, ¿no? Y me fui yo con 2 herramientas que eran cómodas para mí, no pesaban. Pero ¿qué pasó? Cuando quise empezar a remover el terreno, me di cuenta que las herramientas que había elegido eran muy cómodas para mí, pero no hacían nada en el terreno, ¿verdad? Que realmente hacía falta un pico. Un pico, ¿por qué? Pues porque es una herramienta que, aunque no abarca mucho terreno, no puedes ir tan rápido. Ciertamente que cada que tú le golpeas con el pico, pues rompes la parte dura de la tierra, ¿no? Y un poco pensando en esto, ya veis cómo está mi cabeza mientras hago jardinería, ¿no? Y un poco pensando en esto, y en lo que el Señor nos viene hablando durante este año, he pensado que muchas veces estamos escuchando la palabra del Señor, ¿no? Y no somos conscientes de cómo quizás hay un terreno bastante endurecido, y queremos grandes cambios, nos proponemos grandes objetivos, pero a lo mejor necesitamos un trabajo más de pico, ¿no? Más de pico y pala, ¿vale? Más minucioso, en donde quizás no avanzas tan rápido como te gustaría, pero que es necesario porque hay durezas, porque hay cosas que están ahí ya muy envejecidas, ¿vale? Muy aferradas, y que ni siquiera quizás no somos conscientes de ello hasta que queremos tratar sobre ellas. Y de repente un día el Señor nos habla, dices, wow, el Señor me ha hablado y es evidente que aquí tengo una dureza en mi corazón. Y tú quieres solucionarlo rápido. Te vas con un rastrillo, ¿verdad? A rascar un poco. Y te das cuenta que no es suficiente este trabajo. Que si verdaderamente quieres profundizar, allanar y quitar y cambiar, te hace falta un pico. Te hace falta una herramienta mucho más pesada, mucho más potente, aunque el trabajo sea mucho más minucioso. Este año estamos hablando de ser verdaderos discípulos, como sabéis, ¿verdad? Y mientras usaba el pico, he pensado que durante este año hemos leído grandes enunciados en la Biblia que nos dejan retos de crecimiento, de mejora para ser verdaderos discípulos, que es lo que queremos ser para el Señor, ¿verdad? Pero que en ocasiones poder adquirir o encaminarnos hacia esos grandes objetivos, no somos conscientes de cómo estamos quizás descuidando un trabajo mucho más minucioso. Como os decía, el pico requiere esfuerzo, es una herramienta que pesa, ¿vale? No avanzas mucho, pero si eres paciente, si te enfocas, al final Iñaki o Enrique, uno de los dos, vino y me dijo, pero ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Porque parecía que yo no estaba avanzando, estaba con el pico, intentando romper una dureza que había en la tierra, ¿no? Le dije, queremos bajar esta parte de aquí. Y se vino el hombre conmigo también, te trajo otra herramienta y nos pusimos los dos. Avanzamos un poco más. Y en el versículo que hemos leído, en la parte final del pasaje, aparece uno de esos grandes retos que encontramos en la palabra del Señor, que dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Wow, eso es un gran reto el que nos propone aquí Pablo, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Uno de los rasgos característicos del discípulo es que es un imitador del maestro. Ya os conté yo hace bastantes domingos de cómo yo empecé muy pequeño, de muy joven, a trabajar con mi padre. ¿Os acordáis? Lo conté aquí. Y durante mucho tiempo yo solamente observaba a mi padre trabajando, y mientras él trabajaba yo iba aprendiendo cómo se hacía. Y yo estaba deseando hacer lo que él hacía, porque ya llevaba un tiempo viéndolo. Y todavía recuerdo el momento en el que él me entregó las herramientas. Me dijo, ahora hazlo tú. Yo había sido el discípulo, ¿verdad? Y ahora tenía que replicar todo lo que había visto de mi maestro, que en términos laborales hasta ese momento pues había sido mi padre, ¿no? Y en esta primera parte del año nosotros hemos estado hablando acerca de ser discípulos y de algunas características que aquellos
que asumimos el reto de ser discípulos de Jesús, deberíamos de tener en cuenta y de intentar ser imitadores de ellas. En el primer mensaje del año, posiblemente no os acordáis, pero en enero leímos palabras de Jesús que estaban dirigidas a aquellos a quienes 2000 años, cuando se habla de discípulos, todavía nuestra mente y nuestra cabeza se va a los discípulos de Jesús. ¿A que sí? Nos es difícil a nosotros pensar en discípulos en otros contextos. Si escuchas la palabra discípulo, ¿qué piensas? Discípulo de Jesús. Es así, ¿verdad? Pues esos hombres, esos 12 hombres que acompañaron, que palparon, que vieron, que aprendieron, que vivieron y disfrutaron del Maestro, recibieron palabras muy concretas de parte de Jesús. Y yo voy a pasar por ellas porque son palabras del Maestro. Alguna podremos a lo mejor explicar algo, pero por sí solas ellas nos dicen lo que el Señor espera de nosotros. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué caracteriza a un discípulo? Que permanece en la palabra de Cristo. Palabra de Jesús: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, pero no de cualquier manera, sino como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Por lo tanto, ¿en qué? Si tuvierais amor unos con los otros. ¿Qué caracteriza al discípulo? Ama, pero no de cualquier manera. Ama como Jesús amó. Avanzamos. Más palabras de Jesús. Dijo el Señor en Juan 15: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Qué caracteriza al discípulo? Que da fruto visible. Y el año pasado, yo no recuerdo de la fecha en la que estuvimos analizando este pasaje en el que Jesús nos habla acerca de permanecer, Juan 15, ¿no? Y estuvimos viendo distintas posiciones de los comentaristas bíblicos. Algunos consideran que el fruto al que se está refiriendo Jesús son las oraciones respondidas de parte de nuestro Dios. Otros dicen que no, que es el amor. Otros dicen que no, que es permanecer, ¿verdad? Lo cierto es que Jesús en este contexto habló de muchas cosas, ¿verdad? Acerca de la importancia de permanecer y de la importancia de dar un fruto visible, porque entonces se evidenciaría que somos sus discípulos. El discípulo evidencia cambios, evidencia transformación, evidencia aspectos en su vida que antes no tenía, y ahora que se ha propuesto permanecer en la palabra, ahora que se ha propuesto amar como Jesús amó, pues va a aflorar un fruto que algunos consideran que es una referencia al fruto del Espíritu. Y hace unos domingos decíamos que el fruto del Espíritu, ¿no? Su punto de partida es el amor. Y hablamos de que ese es el campeón de campeones. ¿Os acordáis? Pues sabemos que el amor en la vida del creyente es la principal evidencia del fruto en un discípulo. Juan, discípulo de Jesús, lo dictamina así: el que no ama no ha conocido a Dios. Así de sencillo. No podemos decir amar a Dios a quien no vemos, si no amamos a los hermanos a quienes sí podemos ver. Por lo tanto, está muy claro, ¿no?, el enfoque que Jesús deja a aquellos que asumen el reto de ser sus discípulos. Avanzamos. Dice así la palabra del Señor. Lucas 14 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mis discípulos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esa es una de las declaraciones más fuertes de Jesús acerca de sus seguidores. Un verdadero discípulo pone a Cristo como su máxima prioridad. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué caracteriza a un discípulo? Que se niega a sí mismo. Así que tenemos aquí unas características y podemos ver
muchas más características que se han de evidenciar en un creyente que ha asumido el reto de ser verdadero discípulo de Jesús. Y podríamos tomar cada una de esas características, estudiarlas en la vida de Pablo y saber por qué él tenía la autoridad para decir: sed imitadores de mí. Cuando lees esto por primera vez parece un poco prepotente, ¿no? Que diga: no, tú hazlo como lo hago yo. ¿A qué eso suena prepotente? Pero bueno, si tú eres el discípulo, tienes que aprender del maestro, ¿verdad? Ayer haciendo jardinería, pues todos preguntábamos a Iñaki, él es el maestro en jardinería. Tío, ¿qué hacemos? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos lo otro? Nos has atrevido Iñaki a decirnos: sed imitadores de mí. Pero Pablo sí que nos deja esa declaración: sed imitadores de mí, porque yo soy un imitador de Jesús, imitador del maestro. Y 11 de los discípulos que caminaron con él fueron auténticos imitadores. Y mi pregunta es: ¿a cuántos de nosotros nos gustaría que se nos recuerde como fieles imitadores de Jesús? 3 o 4 quieren ser recordados de esa manera. ¿A cuántos de nosotros, no? Cuando pase nuestro tiempo de servicio al Señor, cuando pase nuestro tiempo aquí, el Señor nos llame a su presencia, si es que Cristo no viene antes por su iglesia, ¿no? Nos gustaría que cuando alguien haga memoria digan: wow, ese sí que era un fiel imitador del maestro. Ese sí que era un fiel imitador del Señor. Viendo estas características, yo te pregunto: ¿qué aspecto del carácter de Cristo, en cuál de ellos has puesto tu mirada? ¿Estás orando y estás diciendo: Señor, ayúdame porque yo quiero que esto se desarrolle en mi vida? Me gustaría que esto que tú dejaste como referencia, que tú dejaste como característica de aquellos que somos tus seguidores, quiero que sea una realidad en mi vida. Voy a dejar que los mires por un momento, lo pienses, porque lo importante no es que estemos de acuerdo con las palabras de Jesús. Lo importante es que tú digas: yo quiero ser como Jesús y quiero que esto, uno de ellos o dos de ellos, voy a empezar a trabajar en mi vida para que sean una realidad. Y si estudias la vida de Jesús, encontrarás muchísimos aspectos más de su carácter dignos de ser imitados. Cuando nos proponemos ser imitadores del maestro, estamos inclinando la balanza en nuestra vida en favor de la verdad. Cuando nos proponemos ser imitadores del maestro, estamos inclinando la balanza de nuestra vida en favor de la luz, de caminar en luz, de ser luz. El domingo pasado teníamos nuestro ven a ver, no sé cuántos os acordáis, la imagen de la planta inclinándose hacia la luz. ¿Os acordáis? Hablamos de la importancia de la luz y que Jesús es la luz, que el Señor es la luz de nuestra vida. Cuando nosotros nos proponemos de todo corazón tomarnos en serio algunas de estas características que Jesús dijo que por eso otros sabrían que somos sus discípulos, cuando yo me lo tomo en serio, yo estoy inclinando la balanza, el enfoque de mi vida hacia la luz. Y solamente si nos inclinamos hacia la luz, experimentaremos vida, la vida abundante que Cristo nos prometió. Lo veíamos en la planta. Nos decía Iñaki: si la planta no encuentra la luz, se va a morir inevitablemente. Me encantó nuestro ven a ver de la semana pasada, porque creo que de una forma muy sencilla, igual que aprendemos del maestro de Jesús, ¿no? Utilizando la agricultura, utilizando la ganadería, utilizando aspectos naturales, enseñó principios eternos. Y preparando este mensaje, pensando precisamente en esto, recordé el ejemplo de la planta. Y pienso en esto, hermanos. Nos tomaremos en serio algunas de esas características, porque vamos a ver algunas más. La palabra nos dice que haciendo el bien, venceremos el mal. ¿Lo habéis leído alguna vez? Que haciendo el bien, venceremos el mal. Esto es inclinar la balanza hacia la verdad. Que no nos cansemos de hacer el bien, dice la Escritura, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos.
que no nos cansemos de hacer el bien. En ocasiones escuchamos la expresión, sobre todo en consejería de matrimonios, yo ya me cansé. Yo ya he luchado mucho por esto. ¿No lo he escuchado alguna vez? Está muy bien porque todos tenemos un límite. Hay cosas que evidentemente no tenemos por qué aguantar y soportar. El tema es si esa decisión de yo ya no quiero luchar por esto, la estás tomando en oración. Si estás orando para tomar ese tipo de decisiones. Porque ese tipo de decisiones pueden ser muy influenciadas por nuestras emociones. Porque ciertamente hemos hecho tope. Porque ciertamente ya no aguantamos más. Lo que sea, el día a día, el trato, el abandono, la dejadez, lo que sea. Pero claro, un verdadero discípulo recuerda lo que dice la palabra. No nos cansemos de hacer el bien. Porque si no desmayamos, a su tiempo segaremos. Por lo tanto, si te sientes que ya hiciste tope, vete a tu lugar de oración. Ora al Señor. Y dile, Señor, yo ante todo quiero ser un verdadero discípulo tuyo. Que mi vida evidencie esos rasgos que te caracterizan a ti. Y ves esta situación, yo ya no doy más, pero tu palabra dice que no me canse de hacer el bien. Pero tu palabra dice que yo puedo vencer el mal haciendo el bien. Y hermanos, tenemos el gran privilegio de la oración, pero también el del Espíritu Santo. La oración tiene el poder de alinear nuestro corazón conforme al corazón de Dios si verdaderamente anhelamos la voluntad del Señor en nuestras vidas. Puede parecernos poco el seguir haciendo el bien con la que está cayendo en el mundo, ¿no? Yo seguiré haciendo el bien. Puede parecernos poca cosa. Pero hace 2 semanas, una de las frases que dejó aquí nuestro hermano Ángel en su predicación, cayó en mi corazón y dije, es palabra de Dios para mi vida. Cuando dijo Ángel, cuando obedeces, no te estás rindiendo. ¿Lo dijiste tú? Me lo apunté. Cuando obedeces, no te estás rindiendo. Y es así. Cuando estamos dispuestos a obedecer al Señor y llevar esa situación que ya te superó, pero estamos dispuestos a obedecer al Señor, le estás demostrando al Señor que no te estás rindiendo, que tu confianza sigue puesta en Él, que sigues esperando en Él, en su gracia, en su respaldo, en su ayuda, en su provisión, en su fortaleza. Y si yo como padre terrenal que soy, cuando veo que mis hijas luchan por lo que quieren, eso alegra mi corazón. Imagínate cuando el Señor ve que tú no desmayas, no abandonas, quieres seguir haciendo el bien para agradarle a Él. ¿Cómo se sentirá el corazón de Dios con un hijo así? Le estás diciendo, yo no me rindo, Señor. Hasta que tú no digas que cambie de plan, yo no cambio de plan. ¿Cómo saber lo que está bien en cada momento? ¿Cómo saber lo que está bien en cada momento? Fácil y a la vez difícil. Mira a Jesús. Sé que suena tópico, topicazo ahí, ¿no? Mira a Jesús. Pero es así de sencillo y a la vez así de difícil. La Biblia nos aconseja que pongamos nuestra mirada en Jesús. Y es que poner nuestra mirada en Jesús, por supuesto, en cuanto a la fe, para salvación, solamente en Él hay salvación. Pero como estamos viendo, hay aspectos de nuestra vida diaria en la que Jesús fue ejemplar para nosotros. Por lo tanto, tienes que tomar decisiones. Estás en situaciones complicadas. Pregúntate cómo lo haría Jesús. Y aunque eso suena atópico, lo cierto es que eso cambiará radicalmente la forma en la que tú enfocas tu decisión. Nos sorprenderemos las conclusiones a las que lleguemos cuando ponemos a Jesús delante. Tú vas en tu cabeza, boom, 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 con tu problema, con tu situación, y de repente recuerdas que ante todo tú eres un discípulo, un imitador. Y entonces pones a Jesús delante. Ay, eso lo cambia todo, hermano. Eso lo cambia todo. Esta declaración de Pablo no es el único pasaje
en la escritura en la que encontramos el enfoque de ser imitadores. Os quiero dejar otros pasajes muy cortitos, muy rápidos. ¿Qué dice la Biblia? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cuál es la característica del discípulo? Un imitador de Dios. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Wow, este es muy fácil, ¿verdad? Pero qué difícil verdaderamente andar como él anduvo, seguir sus pisadas. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Me gusta, aunque no es una de las traducciones de la Biblia que más me guste, pero bueno, la he querido mirar aquí y la traducción al lenguaje actual dice así: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. ¿Qué caracteriza a un discípulo? Tener la mente de Cristo. Primera de Corintios 10:31 lo hemos leído. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué caracteriza a un discípulo? Hace todo para la gloria de Dios. Todos estos pasajes, con sus respectivos énfasis, están genial. Espero que hayas tomado nota. Creo que al final tengo una diapositiva donde están todos y le podrás hacer una foto. Y están muy bien todos estos pasajes, son todos retadores. Pero personalmente me parecen piedras demasiado grandes. Son como enunciados así muy potentes. El tema es: ¿por dónde voy a empezar? ¿A dónde voy a empezar a clavar el pico? ¿No? ¿En dónde voy a empezar para poderme encaminar en esos grandes retos que el Señor me está dejando? Ahí los tenéis, los que acabamos de leer. Imitadores, andar como Cristo anduvo, tener la mente de Cristo, hacer todo para la gloria de Dios. Por eso creo que en el pasaje que hemos leído, Pablo, las Escrituras nos aportan consejos preciosos, maravillosos, que nos van a ayudar a encaminarnos de forma más minuciosa, más personal, mucho más aplicada para tu realidad, para tu vida personal, para lo que Dios está haciendo en tu vida, allí donde te puso, con tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, con los tuyos. ¿Cómo puedo yo conseguir esto? Ser imitador de Dios, andar como Él anduvo, permanecer en sus palabras, amar como Él amó. Son grandes cosas, deberíamos de tenerlas ahí guardadas. Pero ahora, ¿cómo hago? ¿Por dónde empiezo? Y creo que en el pasaje que hemos leído, ¿no?, la Biblia nos deja 3 consejos preciosos que nos pueden ayudar a dar pequeños pasos, tomar acciones sencillas, que no necesariamente son fáciles, no son fáciles, pero que nos ayudarán a encaminarnos hacia estos grandes objetivos. Dice Pablo, lo hemos leído así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y no es la primera vez que Pablo hace referencia a esta misma especie de juego de palabras que ha usado aquí, porque ya lo hizo antes en el capítulo 6, ya lo había dicho también. Pablo ya había escrito en la misma carta diciendo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y es interesante el énfasis que Pablo hace aquí, porque en el texto que hemos leído, él está dando normas, ya lo hemos leído, en cuanto al consumo de carne, que era algo importante para los judíos que se habían convertido al evangelio en aquel entonces, ¿vale? ¿Por qué? Porque la ley decía que ellos no podían comer nada que fuese sacrificado a los ídolos. Entonces, bueno, ya lo hemos leído. Él está dando aquí una serie de instrucciones. ¿Para qué? Pues para que se liberen, que estén tranquilos, que ellos pueden comer carne, que están libres de esa ley, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Todo lo que Dios provee es santo para sus hijos. Pero claro, dice: pero si alguien te dice: oye, que eso fue sacrificado a los ídolos, mejor no comas. Pero no por ti, por él. No, es lo que hemos leído. Y entonces aquí es donde Pablo incluye esa: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Piensa en los demás. En nuestro caso, nosotros no tenemos que ir a pensar: ¿quién va a la carnicería y dice: oye, eso fue sacrificado a Baal, a Acera? No, nosotros vamos y compramos carne. Eso ya no es una cosa que nos preocupe a nosotros.
¿verdad? Quizás para nosotros la preocupación sea mejor, ¿hay ídolos en nuestra vida? ¿Y cuánto estamos sacrificando por ellos? Ese quizás sí sea un planteamiento para nosotros. En el texto de 1 Corintios 6:12, que es la primera vez que Pablo usa esa referencia, ¿no? Él está dirigiéndose a sus receptores de esa carta, hablando acerca de los conflictos que hay entre los hermanos, conflictos que hay en la iglesia. Ellos están denunciando ante los juzgados de los incrédulos, y Pablo está intentando corregir eso. Y leyendo esto, me ha parecido interesantísimo este versículo, lo he querido traer. Dice: así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ¿no? Me parece interesantísimo, porque él está diciendo: no hay nadie con sabiduría entre vosotros, no hay nadie espiritual que os ayude a solucionar problemas, que tenéis que ir a denunciaros unos a otros. Y se detiene un momento y dice: pero vamos a ver, aquí el verdadero problema es ¿por qué tenéis problemas entre vosotros? Y dentro de ese mismo pasaje, Pablo está tratando, además de los conflictos, un tema de malos comportamientos en el ámbito sexual en los creyentes. Os aconsejo que lo leáis en casa. Y termina Pablo diciéndoles así a esos hermanos: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y dentro de esos contextos de enseñanza que Pablo está dando para corregir los conflictos entre los hermanos, aspectos de vida sexual, comer o no carne sacrificada a los ídolos, dentro de todo esto, Pablo nos deja estas dos perlas preciosas para nuestra vida. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Creo que hay sabiduría de parte de Dios para nuestras vidas si conseguimos llevar a la práctica en todas las áreas de nuestra vida este consejo. Porque la pregunta sería: ¿conviene? ¿Edifica? ¿Me domina? Posiblemente nos encontremos con la necesidad de trabajar en terrenos endurecidos, hábitos asumidos en nuestra vida, cosas que nunca han sido tratadas en nuestro hogar, asuntos sin resolver, facetas de nuestro carácter que han sido enquistadas y que requieren pico y pala. Simplemente por preguntarnos: ¿conviene? ¿Conviene? ¿Cómo saber si algo conviene? Porque claro, los grandes enunciados que hemos leído, ¿verdad?, del carácter del cristiano, son piedras grandes, pero quizás este recurso nos puede ayudar a encaminarnos hacia esos grandes objetivos de ser imitadores del maestro. Y es: lleva a tu área personal, a tu trabajo, a la relación con tus hijos, a la relación con tu esposa, a tu vida más íntima. ¿Conviene? Porque que sea lícito no quiere decir que convenga, que te convenga. Los que somos padres, ¿cuántas veces habremos dicho a nuestros hijos que eso no te conviene? ¿Lo has dicho alguna vez? Veo caras que dicen sí, claro. Que ese chico está guapísimo, que no es que me caiga mal, pero no te conviene, ¿verdad? Hijo, esa niña es preciosa, pero es que creo que no te conviene. Piensa que el Señor, como Padre amoroso que es para nosotros, nos dice: no es que esté mal, pero es que no te conviene. ¿Qué cosas de nuestra vida quizás, ¿no?, deberíamos de aplicarle esa pregunta? Oye, ¿esto verdaderamente conviene? ¿Este tipo de conversaciones convienen? ¿Convienen estar en este entorno de conversación? ¿Estaría Jesús cómodo en medio de esta conversación que estoy teniendo aquí con esas personas? ¿Se sentiría Jesús cómodo? Este tipo de contenido que consumes en las redes, que compartes, ¿conviene? Jesús lo compartiría en su Instagram. Jesús diría: anda, mira qué bueno esto, lo voy a compartir a mis seguidores. Imagínate solamente esa pregunta: ¿conviene? Y además dice: no todo conviene,
ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Así que, ¿cómo crees que ese contenido o comentario o lugar en el que te encuentras o decisión que vas a tomar le viene a las otras personas? ¿Les conviene también? Porque ninguno busca su propio bien. ¿Conviene? No pienses solamente en ti. De entrada, si no te conviene a ti, piensa también en si conviene a las otras personas de tu entorno. Qué gran consejo. Porque yo quiero ser imitador de Pablo como él es de Jesús. ¿Quién no quiere ser imitador del maestro? Pero cuando vemos esos grandes objetivos, parecen losas grandes y pesadas que luego decimos, sí, Señor, pero no sabemos cómo aterrizarlos en nuestra vida particular. Aquí creo que hay un gran consejo. ¿Conviene? ¿Cómo saber si edifica? Quiere decir si esto contribuye al proyecto que Dios tiene con sus hijos y contigo en particular. Dios quiere hacer de nosotros discípulos sólidos, resistentes a las pruebas, que no se dejan arrastrar por cualquier corriente de este mundo, que no retroceden, que no abandonan, que no fluctúan. ¿Os suenan esto a versículos de la palabra? A un montón de pasajes de lo que el Señor quiere hacer de nosotros. Él quiere edificar nuesra vida. Él dice la palabra, enseguida vamos a leer este pasaje, Él mismo ya nos dio el fundamento, nos dio el cimiento, es Jesús. Él es la roca firme, Él es el fundamento sobre el cual ahora nosotros, dice la palabra, que tenemos que edificar. Por supuesto, esa edificación será con su ayuda, tiene que ser en base a su palabra y con la guía del Espíritu Santo, pero hay una parte que recae en nuestro tejado, en nuestra responsabilidad. Dice la palabra del Señor así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Todos aquí han entregado su vida a Jesucristo? ¿Todos aquí saben que Jesucristo es su Salvador? ¿Sí? Tienes el fundamento. Está puesto. Es Jesucristo. Dice, ahora bien, si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La pregunta es, ¿cómo estás edificando? ¿Cómo estás edificando? La edificación es un proceso paso a paso, ladrillo a ladrillo. Y ya no te digo nada si lo que quieres es edificar con materiales preciosos. Si quieres edificar con heno y hojarasca, va a ir rápido, sin mucho trabajo. Pero cuando venga el viento de la prueba, ¿qué va a pasar? Se va a derribar. Por lo tanto, edifica. Dice Pablo, no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La verdadera madurez que debemos aspirar, hermanos, nosotros, es que cuando tenga que tomar una decisión en mi vida, sea capaz de renunciar a algo que quiero, que me pertenece, a lo que tengo derecho, pero por amor al hermano soy capaz de renunciar a ello. Eso es madurez espiritual. Es lo que está diciendo Pablo. No todo edifica, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Por lo tanto, tenemos que hacernos esos planteamientos en cada área de nuestra vida. Es una forma muy sencilla. ¿De qué? De encaminarnos hacia los grandes retos. Los grandes retos que el Señor nos deja como verdaderos discípulos. ¿Me conviene? ¿Me edifica? ¿Edifica a los demás? ¿Conviene a los demás? ¿Lo que voy a decir fortalece, anima, acerca a otros a Cristo? ¿Lo que voy a hacer fortalece y anima a otros a seguir al Señor? Entonces sí edifica. Pues no te lo pienses dos veces. Es el camino. O si por el contrario va a generar desconfianza, inseguridad, entonces quizás debas planteártelo y hacer caso a lo que escribe Santiago, que es mejor refrenar tu lengua, porque a lo mejor lo que vas a decir no edifica, a lo mejor no conviene. Esta semana escuchaba el testimonio de una persona que le conozco hace muchos años y está viviendo un tiempo especial en su vida.
está viviendo un tiempo de pasión por el Señor. Y yo le conozco hace 20 años tal vez, pero nunca la he visto tan apasionada por Dios. Y escuchaba que de repente, ella nunca se ha planteado cómo vestirse, ¿no? Pero de repente ahora que ha empezado a profundizar en su relación con el Señor, estudiando la palabra, de repente se plantea si cómo se viste, conviene. Si cómo se viste, edifica. Qué interesante, porque nadie le ha dicho. Simplemente ella ha llegado a la conclusión, en base a su compromiso, mucho más intenso, mucho más enfocado en su crecimiento espiritual, a plantearse incluso si como viste es lo correcto, si conviene, si edifica. Y no solamente está pensando en ella, está pensando en cómo va a afectar a la persona que está a su lado, en cómo va a afectar a la persona con quien comparte iglesia, trabajo. Por eso es tan importante, queridos hermanos, la vida de oración. Por eso es tan importante que llevemos y expongamos nuestro corazón constantemente al Señor y le digas al Señor, ¿qué de mi vida no me conviene? ¿Qué no conviene? ¿Qué no edifica? Estoy dispuesto a hacer los cambios que tú quieras hacer en mi vida. Por lo tanto, ¿me conviene a mí y a las personas de mi entorno? ¿Edifica mi vida? ¿Voy a estar edificando, Señor, adecuadamente o con heno y hojarasca? No, Señor, yo quiero una edificación sólida. Y eso requerirá pico y pala. Requerirá espera, requerirá oración, requerirá compromiso. Porque hay una serie de grandes características que identifican al discípulo que son grandes cosas. Pero lo mejor lo que tengo que hacer es simplemente en el día a día decir, oye, ¿esto conviene? ¿Cómo saber si algo me domina? Porque escribe Pablo, no todas las cosas convienen, son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Pues creo que se responde por sí sola. Si no la puedo dejar, si no me puedo negar a ella, me está dominando, ¿no? Si no puedo cambiar algo, evidentemente es una situación, un hábito, un comportamiento que me domina. Y no edifica, y no conviene, y necesito trabajar en ello. El tema es si voy a hacer algo o simplemente no voy a hacer nada. Si voy a dejar que pase el tiempo sin tomar medidas, si voy a seguir edificando con heno y hojarasca, o si me meto verdaderamente con el Señor y le digo, Señor, esto me domina. Las personas que quizás han tenido que dejar un hábito nocivo para su salud saben lo difícil que es esto, ¿verdad? Las personas que hemos tenido hábitos en nuestra vida antes de Cristo y de repente llegas al Señor, experimentas salvación, sabes que Dios te ha dado un nuevo corazón, que te ha dado una nueva identidad en Cristo, pero hay cosas ahora que tú tienes que poner de tu parte para cambiarlas. Y no es fácil. Y no es fácil. Y nos equivocamos y pensamos, oh, sí, yo quiero ser imitador de Jesús. Ya, ¿y cómo? Quizás esos 3 consejos que nos deja Pablo aquí, ¿conviene? ¿Edifica? ¿Qué te domina? Tenemos estos grandes retos, hermanos. Ahí los tenéis todos los que hemos mencionado hoy. Características de un verdadero discípulo: permanece en la palabra de Cristo, ama como Jesús amó, da fruto. Cristo es su máxima prioridad, se niega a sí mismo, se toma en serio ser imitador de Dios. Los tenéis ahí en pantalla. Voy a dejar que tomes una foto. Voy a pedir por favor que suban los músicos y vamos a ir llegando a la parte final. Ninguno dudaríamos de que el Señor quiere cada uno de estos aspectos en nuestra vida. ¿Alguien duda de ello? Son palabras de Jesús, ¿verdad? Son palabras todas hechas de Jesús. Es la palabra del Señor. No estamos inventando nada. Creo que ninguno dudaríamos de que cada una de esas características reflejadas en nuestra vida serían acordes a la voluntad y a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero quizás
Si nos proponemos vivir examinando los aspectos más sencillos de nuestra vida, Señor, esto conviene, esto edifica. Sin darnos cuenta, estamos consiguiendo desarrollar cada uno de ellos. Señor, estos sentimientos que tengo hacia esta persona convienen, edifican. Pues no es conforme al amor de Cristo. Hay que cambiarlos. Señor, ayúdame. Ayúdame porque es que la veo y me domina. Me domina. Todo lo que hace me molesta. Le veo que se mueve y me hierve la sangre por dentro. Veo que dice algo. Mejor si no habla. ¿Edifica? ¿Conviene? ¿A que no? ¿Verdad? Señores, que eso es tan importante para mí. ¿Cuánto amo yo el gimnasio? Me encanta ir a hacer deporte. Y aquí yo siempre tengo que llevar esto a mi vida personal porque sabéis que me gusta mucho el deporte, ¿no? Y llevo años haciendo ajustes en mi vida porque entiendo que no es malo. No es malo hacer deporte, no es malo cuidarte. El problema es cuando se convierte en una prioridad para ti. Señor, ¿esto conviene? Y entonces el Señor dice, conviene pero no tanto. Como el anuncio, lo quiere pero no tanto. Señor, ¿esto edifica? Bueno, la palabra dice que el ejercicio físico de poco aprovecha. Que mejor te ejercites para la piedad. Ay, Señor, pero que yo quiero. Así que creo que la palabra del Señor con estos 3 consejos nos deja herramientas mucho más prácticas para nuestra vida espiritual del día a día. Consejos mucho más aplicables que sí que podemos recordar. Por supuesto hemos de recordar las características del discípulo. Son preciosas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Me gustaría que te llevaras esta mañana esta imagen. A lo mejor tengo que meter pico en esa área de mi vida que está enquistada, está dura. Tengo que trabajar más específicamente en esto. A lo mejor tengo que preguntarme este tipo de planteamientos que nos deja la palabra. Yo creo que solamente plantearnos estos 3 consejos nos ayudarían en tantas áreas de nuestra vida, hermanos. Hay versículos que simplemente si nos tomásemos en serio ese versículo, nuestra vida sería diferente. Pensá por un momento en la regla de oro. Cambiaría radicalmente cómo tratamos a las personas. Esa semana en el culto de oración me encantó otra frase como la que compartía de nuestro hermano Ángel, que dijo hace un par de domingos, ¿no? Cuando obedeces es porque no te has rendido, ¿no? Esta semana en nuestro culto de oración tuvimos invitado a nuestro hermano Miguel Ángel y dijo una frase que ciertamente me impactó. Y sabéis, me conocéis bien, soy de los que creo que tenemos que trabajar en memorizar la palabra, en guardar la palabra. Los que habéis vivido discipulados conmigo sabéis que el versículo, ¿te acuerdas, no, Mirna? A ver los versículos, ¿vale? Y me gusta que trabajemos en ese enfoque para que guardemos la palabra del Señor en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, porque creo que es cuando lo necesites, el Espíritu Santo la va a sacar para tu beneficio, para tu edificación, ¿verdad? Pero el otro día el hermano dice, hermano, qué importante para nosotros un versículo vivido. Dice, más importante que 10 versículos aprendidos es un versículo vivido. Wow, me encantó. Dije, sí, Señor. Porque si aprendemos mucho y aplicamos poco, de nada sirve. Qué bueno, si hoy el Señor te está diciendo, examina. Simplemente aplica estos 3 principios. ¿Conviene? ¿Edifica? ¿O me domina? Cambiaría radicalmente nuestro enfoque en tantas áreas de nuestra vida. Vamos a ponerse en pie. Iglesia, la oración, la palabra, la búsqueda constante de la guía del Espíritu Santo y un deseo de cambio en nosotros son fundamentales, hermanos, para encaminarnos hacia ese
plan, este propósito que Dios tiene con nosotros, que seamos verdaderos discípulos, que todo aquello que dijo Jesús que nos caracterizaría, que sería evidente en nosotros, sea una realidad. Pero tiene que haber en nosotros un deseo de cambio. Y ese es un buen consejo el que el Señor nos deja en esta mañana. 3 preguntas sencillas para tu vida. Así que ¿por qué no oramos y le decimos al Señor: Señor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú, Señor. No hay duda en mi corazón, Señor, que lo mejor, Señor, que puedo hacer con mi tiempo, con mi vida, es reflejarte a ti, Maestro. Es ser un fiel imitador tuyo. Pero soy consciente, Señor, de que hay áreas en mi vida que aún requieren trato específico, posiblemente hasta doloroso, Señor. Pero yo quiero, Señor, que tú me las reveles, me ayudes, Señor. Me muestres aquello que no me conviene, por mucho que para otros sea lícito, Señor, y conveniente. Si para mí no, quiero que me lo hagas saber, Señor. Si no edifica, Señor, mis conversaciones, si no edifica, Señor, mis actos, si con mi vida no estoy atrayendo a otros al privilegio de conocerte, Señor, ayúdame a ver todo aquello, Señor, que tiene que ser transformado, cambiado. ¿Cuál es de mi parte, Señor? La que está en mi tejado, lo que debo hacer yo. Y si acaso algo me domina, Señor, también házmelo saber, muéstralo, Espíritu Santo. Pero queremos, Señor, queremos encaminarnos hacia esos grandes retos que tú nos dejas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a aplicar estos principios que aprendemos esta mañana, Señor, a los detalles más pequeños de nuestra vida, Dios. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Gracias por la sabiduría de tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es poderosa, es viva, es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, Señor, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Gracias. Gracias, Dios.